¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la persona más preparada en la sala fuera la que nadie viera? En un edificio de lujo de Ciudad de México, una reunión que valía $500 millones estaba a punto de desmoronarse, hasta que una niña de 10 años sentada en la esquina levantó la mano y dijo: «Puedo ayudar». Ella era la hija de la señora de la limpieza. Nunca estudié francés, pero en cuestión de minutos dejó a los ejecutivos e inversores sin palabras. Esta no es solo una historia de genialidad. Se trata de la escucha, la invisibilidad y el momento exacto en el que el silencio lo cambia todo. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete al canal ahora y cuéntenme en los comentarios desde dónde están viéndolo y prepárense. Durante 3 años, nadie allí se dio cuenta de que Inés existía. Como mucho, vieron su mochila apoyada en un rincón del pasillo o su diminuta silueta sentada junto al mostrador de recepción, dibujando en silencio mientras su madre limpiaba los cristales de las salas de reuniones. La empresa era una torre de 40 pisos en Paseo de la Reforma, llena de gente apresurada, reuniones importantes y voces que casi nunca se dirigían a personas uniformadas. Ese día en particular todo estaba más tenso que de costumbre. Era como si el aire de todo el edificio estuviera atrapado en los pulmones de los ejecutivos. La reunión con los franceses sería a las 3 de la tarde. El contrato valía $500 millones y la tensión se filtraba por las paredes como si también ellas necesitaran ser limpiadas. Sofía, como siempre, llegó temprano. Ella estaba agarrada de la mano de Inés porque la escuela estaba en vacaciones y no tenía con quién dejarla. Inés no se quejó. Nunca me quejé. Se sentó en el mismo rincón de siempre, con su gastada mochila en el regazo y los auriculares conectados al viejo móvil que compartía con su madre. Pero ese día, algo fue diferente. Por el tono de voz de Carmen, la secretaria, podía notar que algo había salido mal. Los pasos en el pasillo se hicieron más rápidos y las llamadas telefónicas más cortas. Inés escuchó todo. El francés fluía por su mente como si hubiera nacido con él. Palabras como fusión, chiffre d'affaires, estructura fiscal. Tenía sentido, porque durante meses los había escuchado resonar en las salas de estar. Los había leído en los periódicos olvidados en la basura y había buscado significado en los videos que veía a escondidas por la noche. No podía explicar cómo lo hacía, solo sabía que lo hacía. Y ese día, por primera vez, sintió que tal vez importaba. Carmen caminaba de un lado a otro, con el sudor corriéndole por las sienes y agarrando el teléfono con demasiada fuerza, como si eso pudiera solucionar algo. El traductor oficial de la empresa había sufrido un accidente, nada grave, pero suficiente para dejarlo atrapado en el tráfico, con una pierna inmovilizada y sin tiempo estimado de llegada. Marcos Aguilar, el director general, empezó a perder la paciencia. Esto era visible por la forma en que presionaba sus dedos sobre su sien derecha y hablaba con los dientes apretados. Sofía limpió discretamente el suelo del pasillo, pero Inés no apartó la vista de la acción. El francés fluía libremente en las llamadas, mal pronunciado, nervioso, torpe. Intentaron llamar a una agencia de interpretación y luego a una escuela de idiomas. Nada. Ni siquiera las aplicaciones pudieron ayudarme con las palabras técnicas. La reunión duró menos de media hora y parecía que todo se iba al garete. Inés sostenía en su regazo el libro arrugado de Víctor Hugo, girando lentamente la tapa con sus dedos manchados de grafito. Ella no sabía exactamente qué hacer. Ella simplemente sabía que lo que estaba oyendo, allí nadie lo entendía realmente, pero ella sí. La pregunta surgió como un grito seco, casi una desesperación. ¿Alguien aquí hablar francés? Llegó Marcos, que miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos, sudando bajo su camisa azul claro. El silencio que siguió duró solo 3 segundos, pero se sintió eterno.
Entonces, desde un rincón de la recepción, la voz de Inés cortó el aire como una piedra arrojada a un lago en calma. «¿Puedo? Ayuda». Nadie lo entendió bien. Carmen giró lentamente el cuello. El guardia de seguridad, apoyado en la pared, dio un paso al frente. «Niña, vuelve, con tu mamá», dijo con la autoridad automática de alguien acostumbrado a ignorarla. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Inés levantó la mano y volvió a hablar. «Solo que esta vez, en francés, je comprende todo lo que dices. Yo pienso traducir, si me lo permites, ensayador». Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie rió, nadie habló. Solo se quedaron mirando, como si vieran por primera vez a alguien que siempre había estado allí. Marcos no respondió de inmediato. Quedé paralizado entre el ridículo y la desesperación. Miró a Carmen como pidiéndole una explicación, pero ella se limitó a negar con la cabeza sin tener el coraje de decir nada. El guardia de seguridad dudó. Nadie allí sabía qué pensar de aquella escena. Inés se mantuvo firme, sus ojos oscuros fijos en el CEO, su mochila aún en su regazo y sus lápices atrapados en su moño improvisado. No parecía una broma. El francés salió de su boca con demasiada naturalidad. No es casualidad que un niño de 10 años hablara así. Marcos se pasó la mano por la cara, miró su reloj y murmuró una maldición. Luego se volvió hacia Carmen y le dijo con rabia contenida: «Pon algo encima, así no puedes entrar». En menos de 30 segundos, Carmen se quitó su propio blazer y lo colocó sobre los delgados hombros de la chica. Parecía aún más pequeña bajo ese tejido social, pero su mirada decía algo más. Llevaron a Inés a la sala de reuniones sin ceremonia. Caminaba en silencio, con pasos ligeros, sin mirar atrás. Sofía solo vio cómo se llevaban a su hija cuando salió de una de las habitaciones y se topó con el blazer que cubría los hombros de la niña. Corrió hacia Carmen, confundida, casi en pánico, pero la secretaria simplemente le respondió suavemente: «Tu hija, puedes salvar la empresa». Sofía no entendía, solo sintió un escalofrío. Inés entró en la sala antes de que llegaran los franceses. La recibieron con un vaso de agua, un iPad abierto y el contrato impreso por triplicado. Carmen le explicó lo que debía hacer en 2 minutos, pero Inés ya lo sabía. Ya lo había oído todo. Lo había leído, deducido, practicado. Cuando entraron los inversores, franceses, puntuales, vestidos como diplomáticos y con aire serio, Inés simplemente se recostó en su silla, sostuvo el papel y respiró hondo. Marcos tenía la boca seca. No sabía si era una genialidad o una locura. Los primeros minutos fueron tensos. Los franceses saludaron a todos con un ligero gesto de la cabeza, sin sonrisas exageradas. Se sentaron al final de la mesa, abrieron carpetas y encendieron sus computadoras portátiles. Uno de ellos, el mayor, miró directamente a Inés, como tratando de comprender el motivo de la presencia de una niña allí. Pero cuando empezó a traducir, sin vacilar, con fluidez y seguridad, incluso los músculos de su rostro se relajaron un poco. Inés escuchó en español, procesó en silencio y respondió en francés con precisión casi matemática. No fue solo una traducción literal. Ella entendió lo que se estaba discutiendo. Sabía cuándo suavizar una frase tensa, cuándo adaptar una expresión que no tendría sentido para un extranjero. En cuestión de 1900 minutos, la tensión se convirtió en sorpresa, y la sorpresa se convirtió en admiración. Marcos se quedó quieto. Acabó de mirar. Fue como ver algo que no tenía sentido, pero funcionó. Uno de los franceses levantó una ceja y preguntó con curiosidad: «Cette jeune, ¿la chica es tuya, traducción oficial?» El director ejecutivo tragó saliva con dificultad y simplemente dijo: «Hoy sí». La reunión transcurrió con más fluidez de lo esperado. Inés no solo mantuvo el ritmo, sino que en ocasiones
Corrigió pequeños errores que los propios ejecutivos de la empresa cometían al intentar explicarse. En una cláusula específica sobre la distribución de impuestos en los holdings, hizo una pausa, se disculpó en francés y reorganizó su argumento para que se entendiera correctamente y se aceptara. Uno de los inversores tomó nota, cabizbajo pero sonriendo. En ese momento ya no hubo ninguna duda. Esta chica no era solo una traductora improvisada, era la persona más preparada de la sala. Afuera, Sofía caminaba de un lado a otro, nerviosa, sin saber si podía o debía interrumpir. Ella intentó mirar por la rendija de la puerta, pero Carmen la detuvo, la agarró del brazo y le dijo: «Confía en mí, en ella». La madre, aunque asustada, respiró hondo y asintió. Había visto a su hija hacer cosas increíbles con libros viejos y auriculares rotos, pero nunca imaginó que todo aquello sería de repente tan útil en un edificio donde siempre habían sido invisibles. Dentro de la sala, la reunión cobraba ritmo. Los ejecutivos de la empresa se apoyaban en Inés como si fuera un puente firme sobre un río turbulento. Ni siquiera parecía cansada. Bebía agua a sorbos y vigilaba atentamente a cada orador, como si hubiera estado entrenando para este momento toda la vida. La parte más sorprendente ocurrió casi al final. Uno de los franceses planteó una cuestión compleja sobre la estructura jurídica del holding que recibiría las inversiones. Era algo técnico, difícil incluso para quienes habían trabajado con ello durante años. Hubo dudas entre los ejecutivos. Se hizo un silencio incómodo. Inés entonces pidió hablar, con calma. Explicó en francés lo que se proponía, qué cláusulas incluía, e incluso sugirió una alternativa para mayor seguridad jurídica del inversor. El francés asintió con un ligero «tres bueno». Marcos la miró como si presenciara la revelación de un secreto en plena obra. No era solo una niña prodigio, era una mente entrenada, moldeada por el silencio, la exclusión, una curiosidad solitaria que nunca se había tomado en serio. Y ahora, allí, hacía que lo que los adultos entrenados no podían hacer bajo presión pareciera fácil. Cuando finalmente terminó la reunión, hubo un breve momento de silencio antes de que los franceses se pusieran de pie. Uno de ellos se acercó a Inés, le estrechó suavemente la mano y le dijo algo que pocos entendieron, pero que quedó en el aire. «Vous êtes una estrella caché». Ella solo sonrió, con la mirada baja. Marcos siguió a los inversores hasta el ascensor, todavía en shock, negando con la cabeza como si intentara procesar lo que acababa de pasar. Carmen abrazó discretamente a Inés en el pasillo, le alisó el pelo y le dijo: «Estuviste increíble». Dentro, el escritorio seguía cubierto de papeles y tazas de café frío, pero parecía que había ocurrido algo mucho más grave, algo que no podía justificarse en los contratos. Inés se quitó la chaqueta, doblándola con cuidado, y regresó a la recepción como si nada hubiera pasado, como si fuera un día cualquiera. Sofía corrió hacia ella, agachándose para estar a la altura de los ojos de su hija. Estaba emocionada, pero se mantuvo firme. Le preguntó qué había pasado, e Inés, con la serenidad de quien conoce el valor de su propio silencio, respondió simplemente: «He traducido». La madre sonrió y lloró al mismo tiempo. No fue necesaria ninguna explicación adicional. Eso era todo lo que se decía a sí misma todos los días. «Mi hija es un genio», pero hasta entonces nadie había escuchado. Ahora habían escuchado. Había gente allí arriba que lo vio. ¿Quién fue testigo? ¿Quién dependía de ella? Cuando Marcos regresó, miró directamente a Sofía, pero fue a Inés a quien llamó. Se agachó al nivel de la muchacha y en voz baja, con una mezcla de humildad y asombro, preguntó: «¿De dónde eres? ¿Aprendiste eso?» La respuesta llegó con firmeza, sin vanidad alguna. «He aquí los escuché a todos días mientras y ustedes
Pensaban que yo no existía. Marcos se quedó en 1900. Silencio unos segundos después de escuchar eso. El impacto no fueron solo las palabras, sino la forma en que Inés las dijo. Sin ira, sin ironía, sin dolor aparente, pero con una lucidez que estaba fuera del alcance de un niño de 10 años. Era como si hubiera vivido allí invisible durante años y en ese instante se hubiera convertido en un espejo de todo lo que esa empresa ignoró. Se levantó lentamente y le pidió que esperara un poco. Salió del pasillo y entró en su habitación, cerrando la puerta con demasiada fuerza. Carmen miró a Sofía con aprensión, sin saber qué esperar. Sofía se acercó a su hija y la abrazó. Sintió que su cuerpo aún temblaba, incluso después de todo. Inés no lloraba, pero tenía las manos frías. Quizás solo entonces se dio cuenta de lo que había hecho. En menos de 15 minutos, los primeros comentarios comenzaron a circular por el edificio. Un pasante de marketing que vio la escena desde lejos ya había publicado en X, antes Twitter: una niña. Traduje una reunión entera con franceses y salvé el contrato del siglo. La publicación empezó a tener me gusta. Al poco tiempo, alguien compartió su discurso en francés. Otro reveló que era la hija de la señora de la limpieza. En menos de una hora, el nombre de Inés Ramírez circulaba por los grupos corporativos de WhatsApp. En la recepción, estaba comiendo un paquete de galletas que Carmen trajo de la cocina, recostada en la silla de plástico donde empezó todo. Sofía solo podía mirarla fijamente. Era como si viera a su hija por primera vez con los ojos de otra persona, preguntándose por qué habían tardado tanto en ver lo que siempre había estado ahí. Cuando Marcos regresó, no llamó a nadie. Simplemente les pidió a Sofía e Inés que lo acompañaran a la sala de juntas. El piso quedó en silencio. La mayoría de los empleados habían vuelto a su rutina, aparentando normalidad, pero todos sabían que ese día ya era histórico. Se sentaron en una habitación más pequeña con vista a la ciudad, y él permaneció con los brazos cruzados, observando a Inés como si tratara de resolver una ecuación emocional. Luego dijo sin rodeos: «No sé quién te enseñó francés, pero hoy salvaste esta empresa». Sofía intentó intervenir, explicando cómo su hija estudiaba sola, cómo recogía libros de la basura, cómo escuchaba audios a escondidas en su viejo celular, pero él levantó la mano para pedir silencio. Miró a Inés y le preguntó: «Si te doy una computadora y un profesor de verdad, ¿seguirás aprendiendo así?». La niña se encogió de hombros y respondió con naturalidad: «No necesito un profesor, solo tiempo». El director ejecutivo soltó una risa apagada y sin humor y meneó la cabeza. Parecía más impresionado que sospechoso. Luego abrió el cajón, sacó una tarjeta de visita y escribió algo en el reverso. Se lo entregó a Carmen, que había entrado discretamente en la habitación, y le preguntó: «Asegúrate de que reciba esto hoy». Al salir de la habitación, Carmen le entregó la tarjeta a Sofía. En el reverso estaba escrito con bolígrafo: «Beca de por vida, hasta donde ella quiera llegar». La madre no pudo contener las lágrimas. Inés lo leyó como quien lee la contraportada de cualquier libro. Para ella, esto era solo el principio, y en el fondo ya lo sabía. Aquella tarde, mientras el sol entraba a raudales por las ventanas del piso 40, madre e hija descendían juntas en los ascensores, con el corazón apesadumbrado, pero con la sensación de que, por primera vez, la ciudad entera las había mirado, y sin apartar la mirada. De camino a casa, dentro del abarrotado metro de la línea 1, Sofía apretó la mano de Inés con más fuerza que de costumbre. Los dos guardaron silencio, pero el ruido de las ruedas sobre las vías parecía hacer eco de lo que aún no podían decir en voz alta. Sofía miró a su hija con orgullo, sí, pero también con un miedo que solo una madre conoce. Miedo de que el mundo, ahora que la había notado, la quisiera por las razones equivocadas. Inés, por el
contrario, parecía tranquila. Tenía hambre y quería llegar rápido para comer el arroz y el huevo que mi madre había dejado descongelando antes de irse. No tenía idea de que su nombre ya era tendencia, o que en las salas de reuniones de la empresa estaban discutiendo cómo convertir ese episodio en una campaña de marketing. Para ella ya había pasado lo más difícil: ser escuchada. A la mañana siguiente, el edificio parecía diferente. Sofía fue recibida con un «buenos días» por un director que nunca la había mirado a la cara. Recibiste una nueva insignia temporal con un mayor nivel de acceso. Inés, que había regresado con su madre solo para recoger el estuche que había olvidado, fue llamada a hablar con el departamento de comunicación. Allí conocieron a un fotógrafo, a un periodista de la propia empresa y una propuesta: contar su historia en un vídeo institucional. Ella se negó. Dijo que no quería estar en la portada de nada, ni dar una entrevista. Carmen intentó convencerla, pero Inés fue firme: prefiero seguir escuchando. Sofía, al ver la negativa de su hija, sintió algo que nunca antes había sentido: respeto. No con palabras, pero porque por primera vez estaban pidiendo y no solo ordenando. Y eso, en sí mismo, fue suficiente revolución. La noticia se filtró de la empresa antes del almuerzo. Uno de los inversores franceses comentó el incidente en una breve entrevista en el aeropuerto, y la historia pronto cayó en manos de un periodista local que cubre negocios internacionales. En menos de 2 horas, los principales portales ya publicaban titulares como «Niña de 10 años, salva reunión con multimillonarios en perfecto francés». La foto que usaron fue de espaldas, tomada desde el celular de una pasante, Inés, con el blazer holgado de Carmen y los 2 lápices pegados en su moño. Sofía recibió su primera llamada de un periodista mientras limpiaba los vestuarios. Colgó, pensando que era una llamada de broma. Luego vinieron 3 más. A última hora de la tarde, Carmen anunció que la oficina de prensa de la empresa estaba manejando la situación y que lo mejor sería centralizar las respuestas. Fue extraño, por decirlo menos. Hasta hace 2 días nadie sabía el nombre de su hija. Ahora hablaban de él con reverencia. Sin embargo, lo que nadie vio, ni en los titulares, ni en los vídeos que comenzaron a circular, fue el silencio de Inés en casa. Ella no se comportó como alguien abrumada por la fama repentina. Continuó durmiendo en el mismo colchón delgado, junto a su madre, con sus libros apilados en cajas y su teléfono celular cargándose en el enchufe de la cocina. Cuando un vecino vino a felicitarla, ella simplemente sonrió y volvió a colorear sus notas en francés. Sofía, por su parte, sentía el peso del cambio acercándose, pero también una angustia difícil de nombrar, porque, por positivo que todo pareciera, había un temor constante de que el mundo intentara arrancar a Inés del lugar al que siempre había pertenecido, como si el talento de su hija, ahora revelado, tuviera un precio. Y ella sabía cómo la pobreza enseñaba a desconfiar de los regalos demasiado bellos. 2 días después, el director general convocó una reunión extraordinaria, esta vez con los equipos de RRHH, marketing, comunicación y legal. El objetivo era simple: entender cómo transformar la historia de Inés en un hito institucional, pero sin parecer oportunista. Discutieron cómo crear un programa de inclusión, revisaron los registros de los empleados subcontratados e incluso consideraron cambiar los uniformes del personal de limpieza por algo más digno. Mientras tanto, Inés jugaba con Carmen en la recepción, dibujando gráficos coloridos en el reverso de las antiguas actas. Cuando Marcos salió de la habitación, pasó junto a ella y se detuvo un momento. La niña miró hacia arriba. Sonrió, una sonrisa sin palabras, sin promesas, y siguió su camino. Por primera vez, parecía que se había quedado sin palabras. No porque no hubiera palabras, sino porque, tal vez,
había comprendido que no todo necesita ser dicho para ser comprendido. A finales de semana se dio a conocer un nuevo anuncio: la creación del programa Talentos Ocultos Inés Ramírez. La empresa abriría un proceso de selección para niños de bajos recursos con capacidades excepcionales, ofreciendo becas, mentorías y acceso a cursos especializados. El comunicado fue firmado por Marcos Aguilar y todos los directivos. Al pie de página había una frase destacada: porque el talento no tiene código postal, solo hay que verlo. La repercusión fue inmediata. Algunos lo elogiaron, otros desconfiaron, pero para Sofía eso tenía un peso simbólico enorme. Fue como si, de alguna manera, se hubieran disculpado, no con palabras, sino con acciones. Cuando recibió la carta oficial, con el nombre de su hija impreso en el membrete, la guardó como si estuviera guardando un retrato antiguo, porque sabía que a partir de ese momento, el mundo ya no vería a Inés de la misma manera. Y quizás también ya no volvería a ver mujeres como ella de la misma manera. Para el sábado siguiente, el apartamento de 2 habitaciones donde vivían empezó a parecerles pequeño para tanta novedad. Hubo visitas de la prensa, una invitación a participar en una conferencia sobre educación inclusiva y hasta una llamada de un consulado francés ofreciendo apoyo académico para Inés. Pero ella, ajena al alboroto, seguía pidiéndole a su madre que hiciera arroz y queso, viendo vídeos sobre literatura clásica y copiando palabras en francés en un cuaderno de tapa azul que estaba casi completamente lleno. Sofía intentó mantener su rutina, incluso con la avalancha de atención. Compró fruta mejor en el mercado, cambió las bombillas de la cocina y comenzó a planificar en silencio una mudanza a un apartamento más seguro, pero por la noche, sola en el baño, lloraba en silencio. No de tristeza, fue un grito extraño de alguien que siente alivio y miedo al mismo tiempo, porque en el fondo sabía que la infancia de su hija había terminado ese día en la torre. En la escuela, el director llamó a Sofía para hablar. Dijo que ya han recibido llamadas de universidades e institutos interesados en conocer a Inés. Le preguntó si su madre tenía intención de trasladarla a un colegio privado, más acorde con el nivel de niñas. Sofía, desconcertada, respondió que aún no lo sabía. No quería tomar decisiones basadas en la euforia. Inés escuchaba la conversación sentada en el pasillo fuera de la oficina, dibujando el perfil del rostro de su madre en una servilleta. Cuando se fueron, él simplemente preguntó: ¿van a cambiarme de lugar otra vez? Sofía negó con la cabeza y respondió con firmeza: solo cuando tú quieras. La niña asintió, y en ese momento quedó claro que su mayor miedo no era el futuro. Fue como perder el poco terreno que había construido, observando en silencio un mundo que nunca esperó nada de ella y que, de repente, lo esperaba todo. El lunes, la rutina parecía estar lista para volver a la normalidad, o al menos lo que quedaba de ella. Pero temprano en la mañana, Marcos Aguilar envió una comunicación interna anunciando un nuevo ascenso en el Departamento de Servicios Generales. Sofía Ramírez pasaría a ser supervisora del equipo de limpieza, con contrato directo con la empresa, ajuste salarial y acceso a un plan de salud. El anuncio estuvo acompañado de un texto firmado por él, en el que decía que reconocer los talentos es también reconocer a quienes los cultivaron en silencio. Cuando leyó eso en su celular, todavía en el autobús, Sofía no sabía si sonreír o llorar. Guardó el dispositivo en su bolso, miró por la ventana y recordó los días en que nadie la dejaba ni siquiera entrar al salón principal. Ahora, su placa incluso le permitió llegar hasta la sala de juntas. No fue por el puesto en sí, fue por la dignidad de finalmente ser tratado como una persona. Más tarde ese día, cuando Inés regresó a la empresa a recoger unos papeles que Carmen había guardado,
se cruzó con dos ejecutivos que no conocía. Uno de ellos señaló discretamente y susurró: «Es ella la francesa». Inés escuchó, pero no reaccionó. Ya entendí que ahora me reconocían, pero todavía no sabía qué hacer con este nuevo tipo de atención. Carmen la abrazó al verla y le entregó un sobre. Dentro había una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre educación programada para dentro de 3 semanas, con pasaje de avión y alojamiento incluidos. La niña leyó el periódico en silencio. Luego miró a Carmen y dijo: «No me gusta hablar delante de mucha gente». Carmen sonrió y respondió: «No tiene por qué gustarte. Solo necesitas saber si lo quieres». Inés guardó silencio un rato, mirando por la ventana. Luego guardó la invitación en su mochila y dijo: «Lo pensaré». Esa noche, después de cenar, Inés le pidió a su madre que la dejara dormir en la sala. Quería quedarme cerca de la ventana. Sofía se sorprendió, pero no lo cuestionó. La niña extendió la manta en el suelo y se acostó con el cuaderno sobre el pecho, mirando el cielo oscuro de la Ciudad de México. Era como si estuviera esperando una respuesta del mundo, pero en silencio, como siempre lo hacía. Escribió algunas frases en francés, garabateó un breve extracto de Los Miserables y escuchó los sonidos del barrio, bocinas de coches, vecinos peleando, música lejana que salía de una vieja radio. Esa era su realidad, el escenario donde florecía su inteligencia. No había habitación con aire acondicionado, ni iPad, ni diccionario sofisticado. Había basura reciclada, libros rotos y una madre que nunca dejó de creer en ella. Y ahora, con todo sucediendo a la vez, era como si estuviera tratando de encontrar un lugar donde todavía pudiera ser una niña. Mientras tanto, Sofía miraba a su hija a través de la rendija de la puerta. Quería acercarse y abrazarla, pero pensó que era mejor no interrumpirla. Prefirió respetar ese momento de pausa, ese silencio que solo quien ha vivido muy en silencio sabe valorar. Fue al dormitorio y abrió la caja donde guardaba los pocos documentos familiares importantes. Tomó el certificado de nacimiento de Inés y miró fijamente el papel amarillento. Recordó el día que registró a su hija sola, el bolígrafo fallándole al firmar, el calor sofocante en la cola del registro civil. Recordó las veces que lloró en secreto, pensando que nunca podría ofrecerle a la niña un futuro decente. Ahora bien, allí, con todo cambiando tan rápidamente, el miedo todavía existía, pero había una nueva capa encima: la esperanza. Por primera vez sentí que tal vez la vida finalmente se estaba disculpando. La semana siguiente, algo diferente ocurrió en la escuela. La profesora de español, que hasta entonces nunca había prestado mucha atención a la presencia de Inés, pidió a la niña que leyera en voz alta un pasaje de un texto. Fue un ejercicio sencillo, pero cargado de simbolismo. Inés, acostumbrada a escuchar más que a hablar, dudó, pero lo leyó, con una voz firme, lenta y una entonación que dejó la sala en silencio. No porque fuera perfecto, sino porque nadie lo esperaba. Hasta entonces, ella era la chica tranquila, que dibujaba en los bordes de su cuaderno y evitaba levantar la mano. Después de la lectura, hubo un momento incómodo. 1 o 2 colegas se rieron, incómodos por el repentino cambio de atención. Pero la maestra pidió silencio, agradeció y, sin saberlo, sembró allí un nuevo espacio de pertenencia. Era pequeño, sutil, pero real. Y para Inés, eso valió más que un aplauso. Al salir, una compañera se acercó y le preguntó con curiosidad si era cierto que había hablado francés con empresarios. Inés respondió que sí, pero cambió de tema preguntando si le gustaba dibujar. Caminaron juntos hasta la salida de la escuela, intercambiando frases cortas y riéndose de cosas tontas, como debería hacer cualquier niño de 10 años. Sofía, al otro lado de la reja, vio a su hija sonreír de verdad con alguien de su edad por primera vez en mucho tiempo.
Fue allí donde lo comprendió. Más importante que el reconocimiento público o las becas era permitirle a Inés vivir la infancia que nunca tuvo, que tuve amigos, juegos, errores, que pudiera ser celebrada no solo por lo que sabía, sino por quién era, porque el genio sin libertad puede convertirse en una prisión, y Sofía no quería ver a su hija encerrada en ninguna torre, por lujosa que fuera. El domingo siguiente, madre e hija fueron a visitar un nuevo apartamento recomendado por Carmen. Estaba en un barrio más tranquilo, con menos bocinas y más árboles en las aceras. El edificio era sencillo, pero había seguridad en la entrada y el apartamento tenía 2 dormitorios, uno con una gran ventana orientada al este, por donde entraba el sol temprano por la mañana. Inés entró en la habitación y guardó silencio unos segundos. Luego se tumbó en el suelo frío, como lo había hecho en su antigua casa, y dijo en voz baja: «Me gusta aquí». Sofía, emocionada, miró a su alrededor y comenzó a imaginar dónde estarían los libros, la mesa de estudio, los dibujos colgados en la pared. Por primera vez pensó en comprar una cortina nueva, no por necesidad sino por deseo, por orgullo. Esto fue más que un cambio de dirección, fue un nuevo comienzo, un lugar donde Inés no necesitaba ser extraordinaria cada día para ser bienvenida. Esa noche, después de firmar los papeles con la ayuda de un asistente de la compañía, caminaron hacia sus casas, con las manos entrelazadas en el cómodo silencio de quienes comparten sueños sin necesidad de hablar. Sofía sostenía una carpeta con el contrato, pero lo que realmente le pesaba era la idea de que todo aquello era real. Ya no estaban en modo automático de supervivencia. Ahora bien, había opciones. Caminando por la transitada avenida, Inés miró hacia arriba y vio la torre donde todo comenzó. El edificio de cristal reflejaba las luces de la ciudad, imponente, inalcanzable. Y sin embargo, ella lo sabía. Lo que había sucedido dentro no había sido un milagro. Fue el resultado de años de escuchar, observar y persistir cuando nadie más prestaba atención. Y lo más importante, fue la prueba de que a veces el mundo solo necesita estar en silencio por un momento para finalmente escuchar a aquellos que nunca han tenido voz. Unos días después, Inés finalmente tomó una decisión sobre la invitación a la conferencia internacional. Le pidió a su madre que la acompañara a la empresa, entró sola a la oficina de Carmen y dijo, con una mezcla de timidez y convicción: «Quiero ir». Carmen sonrió y llamó al responsable del recién creado programa educativo. En cuestión de horas, organizaron los documentos necesarios, avisaron a los organizadores del evento y encargaron un vestido sencillo y elegante en la talla adecuada para ella. Sofía observaba todo desde lejos, como quien sueña despierta. Nunca había salido de la Ciudad de México, ni siquiera para visitar a mis familiares en el campo. Ahora, su hija partiría a otro país, representando una idea, una causa, y sin darse cuenta, a miles de niños invisibles como ella. Todo fue demasiado rápido, pero al mismo tiempo demasiado correcto. Y en el fondo, Sofía lo entendió. No había forma de impedir que un talento naciera en el mundo una vez revelado. El día antes del viaje, la maleta estaba casi vacía. Inés solo puso un libro, unas hojas de papel con anotaciones y los 2 lápices que usaba en su pelo. Cuando su madre le sugirió llevar más ropa, ella respondió: «No voy a mostrar mi ropa». Sofía sonrió cansada, pero con el corazón caliente. Pasó la noche organizando documentos, revisando agendas y tratando de dormir con un ojo abierto y el otro cerrado. La idea de ver a su hija embarcando sola la ponía nerviosa, pero confiaba en cada paso que daba. En el aeropuerto la despedida fue rápida. A Inés no le gustaba despedirse con dramatismo. Él simplemente abrazó a su madre y le dijo: «Te llamo cuando llegar». Y cuando cruzó la puerta de embarque, agarrando su pasaporte como si
fuera una hoja más de papel, Sofía sintió que le entregaba el mundo a su hija y al mismo tiempo recibía una nueva forma de esperanza. El vuelo salió a las 7:10 de la mañana. Durante las primeras horas, Inés no durmió. Miró por la ventana, observando las nubes como si fueran trozos de un mundo secreto que solo los aviones conocían. A su lado, una azafata le ofreció jugo y ella lo aceptó con un tímido asentimiento. Cuando abrieron el wifi del avión, ella no envió mensajes, no publicó fotos, no se lo contó a nadie. Abrió la aplicación de notas y comenzó a ensayar lo que diría en la conferencia. No quería sonar ensayada, pero tampoco quería perderse. Pensó en su madre, en el edificio de cristal, en la zona de recepción con sillas de plástico. Pensó en el libro roto de Víctor Hugo y en el sonido apagado de las reuniones que oía a través de la alfombra. Cada recuerdo se sentía como una pequeña pieza del rompecabezas que la llevó hasta allí. No fue suerte. Era una acumulación de silencios observados, palabras grabadas y una curiosidad que nadie enseñó. Solo la vida. Al llegar a su destino, fue recibida por un personal amable y un traductor oficial, quien la trató amablemente. Le dieron una insignia con su nombre impreso en letras grandes y la palabra profesor debajo. Ella no podía decir por qué la hizo sonreír, pero lo hizo. En el hotel rechazó cenar con otros oradores y prefirió subir a su habitación. Quería tiempo para concentrarme. Se sentó junto a la ventana, como hacía en casa, y abrió el libro que había traído. Leyó 2 páginas y se detuvo. El silencio en la habitación era cómodo, pero diferente del silencio en el área de recepción donde normalmente me alojaba. Allí nadie pasó corriendo junto a ella, nadie fingió que ella no estaba allí. Por primera vez, el silencio no fue sinónimo de invisibilidad, era el espacio para pensar, para respirar y sobre todo para existir plenamente. La mañana del Congreso, Inés se despertó antes de que sonara el despertador. Se duchó sola, se puso el vestido que había elegido Carmen y se ató el pelo con los mismos 2 lápices de siempre, ahora limpios y afilados, como si llevaran consigo algún ritual. En el desayuno, rechazó los platos elaborados y solo pidió pan con mantequilla y leche caliente. Uno de los organizadores se acercó y le preguntó si estaba nerviosa. Ella respondió, «No, solo estoy pensando». En el auditorio, las luces eran brillantes y las sillas eran pesadas. Había periodistas, educadores, empresarios, estudiantes. El panel donde hablaría Inés se llamaría Talento en silencio. ¿Cómo identificar lo invisible? Cuando se anunció su nombre se produjo un pequeño revuelo. La mayoría esperaba un adolescente. Pero cuando la niña de 10 años subió al escenario, con pasos lentos y expresión serena, todo el público quedó en silencio. No por respeto, sino por instinto. Inés se acercó al micrófono, ajustó el volumen con calma y dijo, en francés, «Je ne suis pas. Aquí derramar tú, impresor. Estoy aquí parece que quelqu'un m'a écouté. No estoy aquí para impresionarlos. Estoy aquí porque alguien me escuchó». Luego tradujo al español por su cuenta, y entonces empezó a hablar. Habló de la recepción de la empresa, del pasillo, de las grabaciones de audio del viejo celular de su madre. Contó la vez que encontró un contrato en la basura y pasó horas intentando entender cada palabra. Dijo que nunca quiso ser extraordinaria, solo quería comprender el mundo que la ignoraba. El público la escuchaba como si cada frase fuera una grieta en un lugar oscuro. Nada estaba ensayado, nada era dramático, era simplemente la verdad. Y la verdad, dicha con voz de niña, tiene un peso diferente, un peso que impregna cualquier idioma. Cuando Inés terminó de hablar, no hubo aplausos inmediatos. La sala permaneció en silencio durante unos segundos, como si nadie quisiera romper ese momento. Luego, lentamente, una persona comenzó a aplaudir. Luego otro y otro más.
En cuestión de menos de 200 segundos, todo el auditorio estaba de pie, pero Inés no sonrió. Él simplemente les dio las gracias, asintió y caminó hacia el escenario con la misma serenidad con la que había subido. Al salir, se le acercaron periodistas, representantes de escuelas internacionales y personas importantes. Todo el mundo quería hablar con ella. Ella le dio las gracias cortésmente, pero no se detuvo. Caminaba lentamente pero con firmeza. Cuando llegó al camerino improvisado, cerró la puerta y se sentó en el suelo. Se quitó los lápices del pelo y respiró profundamente. Por primera vez desde que subió a ese escenario, se permitió llorar. Pero fue un grito silencioso, como todo lo demás en ella. Una liberación no de dolor, sino de agotamiento. Mientras tanto, en México, Sofía vio todo a través de una transmisión en línea enviada por Carmen. Vio a su hija subir al escenario, vio al público ponerse de pie y se llevó las manos a la cara sin saber si reír o llorar. Estaba solo en casa, sentado en el borde de mi cama con mi celular apoyado en un vaso para amplificar el sonido. Cuando la imagen se congeló y la transmisión se cayó, ella se quedó allí, como si el tiempo también se hubiera detenido. Nunca imaginé ese escenario. Él tenía fe en su hija, por supuesto, pero ella nunca imaginó que un día el mundo entero la escucharía con tanta atención. Tomó la escoba, como por costumbre, y fue a barrer la cocina, porque en el fondo todavía estaba aprendiendo a lidiar con la idea de que la vida había cambiado, y que aunque cambiaron, ciertas rutinas siguieron brindando refugio. En los días posteriores a la conferencia, el nombre de Inés Ramírez apareció en informes de noticias internacionales, podcasts educativos e incluso artículos académicos que discutían el talento temprano y la invisibilidad social. Pero ella parecía inmune al alboroto. Regresó a casa y pidió la misma comida de siempre, tomó nuevamente sus cuadernos y regresó a asistir a la escuela pública local. No se molestó en cambiar de clase ni en pedir atención especial. Cuando le preguntaban por el viaje, respondía simplemente: «Fui a conversar un poco». El director insistió en organizar un homenaje. Inés aceptó, pero pidió ir con otros estudiantes del colegio a quienes también les gustaba estudiar en silencio. Quería dejar claro que no era el único ansioso por aprender. Era solo uno de los pocos a quienes se había escuchado. Y, en ese gesto, demostró que su genialidad no estaba solo en lo que sabía, sino en lo que veía en los demás. Mientras tanto, el programa Inés Ramírez comenzaba a tomar forma real. La empresa recibió más de 600 solicitudes de niños con diversos talentos, desde matemáticas hasta música, programación y poesía. Crearon un comité de evaluación y organizaron talleres, sesiones de tutoría e incluso asociaciones con ONG. Sofía se unió al equipo de coordinación, no como la mamá de Inés, sino como una empleada reconocida por su sensibilidad y dedicación. En los pasillos, ahora, la llamaban por su nombre. Ella se sentó a la mesa con personas que anteriormente ni siquiera la habían notado, pero ella seguía limpiando con orgullo. Incluso como supervisora, se esforzaba por no perder el contacto con el suelo. «La tierra me enseñó a mirar hacia arriba sin olvidar de dónde vengo», le dijo a Carmen un día durante un descanso. Y esta frase, sin ella saberlo, se convertiría en uno de los lemas del nuevo proyecto social de la compañía. Una tarde, unas semanas después de regresar de la conferencia, Inés estaba en la recepción de la empresa esperando a que su madre saliera de una reunión con el Departamento de Proyectos Sociales. Sentada en la misma silla de plástico de siempre, ahora con una insignia temporal colgando de su cuello, dibujó círculos concéntricos en un trozo de papel reciclado. Pasó un grupo de nuevos internos y uno de ellos, sin saber quién era, preguntó si estaba perdida. Antes de que Carmen pudiera responder, otro interno susurró:
es ella. El primero abrió mucho los ojos y se disculpó. Inés se limitó a sonreír como quien ya está acostumbrada. Lo más curioso es que, en ese lugar donde antes era invisible, ahora se leía como leyenda. Pero ella no quería ese tipo de atención. Quería que la otra Inés también se viera. Sabía que aún había muchas chicas con ojos penetrantes y lápiz en el pelo que eran ignoradas en otros pasillos. Ese mismo día, mientras regresaban a casa en el metro, Sofía le preguntó si era feliz. Inés tardó un poco en responder. Ella miró su reflejo en la ventana sucia y dijo, «Estoy tranquila», y fue la mejor respuesta posible. Para ellos, la felicidad nunca fue un estado constante, pero la tranquilidad era un lujo. Poder respirar sin miedo a ser interrumpido, caminar sin la sensación de que tenía que demostrar algo todo el tiempo, era casi un milagro. Sofía tomó la mano de su hija y permaneció en silencio. No hacía falta decir nada más. Sabía que la niña, que una vez sacaba libros de la basura, ahora llevaba dentro de su pecho historias que cambiarían otras vidas, y que, sin siquiera buscar escenario, ya había encendido luces donde antes solo había sombra. Unas semanas después, una ONG que trabaja en las afueras de la Ciudad de México invitó a Inés a visitar uno de sus proyectos. Era una biblioteca comunitaria improvisada, con estantes hechos con cajas y libros donados por el vecindario. Cuando llegaron, los niños estaban dibujando en el piso de cemento y la coordinadora presentó a Inés como nuestra invitada especial. Al principio se sintió incómoda, pero pronto se sentó en el suelo con los demás y comenzó a dibujar también. En pocos minutos, varios niños la rodearon y le preguntaron cómo era hablar francés, qué había dicho en la conferencia, si era cierto que había ayudado a salvar una empresa gigante. Inés respondió con calma, desviando el foco de atención y devolviendo las preguntas. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta estudiar? ¿Qué quieres hacer cuando seas mayor? Así era como ella veía el mundo. No como un escenario, sino como una sala llena de voces que simplemente necesitaban ser escuchadas. Al salir de la biblioteca, la coordinadora elogió la actitud de Inés, diciendo que pocos niños con tanta atención reaccionarían con tanta humildad. Sofía se mostró agradecida, pero prefirió no romantizarlo. Explicó que su hija es así porque desde pequeña aprendió que el ruido no siempre viene de quienes más tienen que decir. En el autobús de regreso, Inés se quedó dormida con la cabeza apoyada en el hombro de su madre y el dibujo que había hecho todavía arrugado en su mano. Era una imagen sencilla, un edificio alto, una niña pequeña en una silla y junto a ella una frase escrita con letras torcidas. Escuchar cambia todo. Sofía. Lo miró y se tragó las lágrimas. Ella guardaba cuidadosamente el papel en su bolso, como quien guarda una nota que quizás algún día el mundo necesitará leer. Sabía que su hija no dibujaba por casualidad. Siempre fue un mensaje, incluso cuando nadie prestaba atención. Con el tiempo la rutina volvió a ser más sencilla. Inés continuó asistiendo a la escuela, pero ahora con un tutor de idiomas una vez por semana y acceso a libros que antes parecían imposibles. La empresa cumplió su promesa de una beca vitalicia, pero dejó claro que no tendría ninguna obligación formal. Todo sucedería al ritmo que ella quisiera. Esto fue esencial para que Sofía aceptara el apoyo sin miedo. El sentimiento de deuda, común cuando uno nace pobre, parecía no existir allí. Nadie exigió ni agradecimientos públicos, ni entrevistas, ni exposición. Y eso, más que cualquier número, era libertad. Inés, por su parte, siguió siendo ella misma. Intercambié notas con mis compañeros de escuela, vi vídeos de poesía en francés y continué dibujando escenas de la vida cotidiana, recepciones, escaleras mecánicas, platos de arroz, manos tomadas de la mano. Era su manera de no olvidar, porque desde pequeña ya lo sabía. La memoria
es lo que mantiene en pie la dignidad. Un viernes por la tarde, mientras esperaban el autobús en la parada frente al mercado, un hombre con corbata se detuvo junto a ellos y les preguntó si Inés era la chica del francés. Sofía se puso rígida, instintivamente, pero el hombre simplemente sonrió y dijo que trabajaba en educación pública y que la historia había inspirado un nuevo proyecto para identificar a los estudiantes con talentos ocultos en las escuelas públicas. Le entregó una tarjeta, elogió la actitud de la niña y se fue. Sofía miró la tarjeta unos segundos antes de guardarla. No dije nada, pero Inés se dio cuenta. Y fue ella quien rompió el silencio, diciendo suavemente: «Ya no somos invisibles, ¿verdad?». La madre meneó la cabeza y respondió con una media sonrisa: «Tal vez no, pero nunca dejaremos de mirar a los que están, lo hijo». Esa respuesta, en ese tono, parecía un pacto entre generaciones. El domingo, Inés pidió regresar al edificio de la empresa. No había horario de apertura. El edificio estaba vacío. Pero Carmen, que ahora también trabajaba como mediadora en proyectos sociales, consiguió que les permitieran subir al piso superior. Cuando el ascensor llegó al piso 40, todo parecía más grande de lo que Inés recordaba. O quizá era ella la que había crecido por dentro. Caminó hasta el área de recepción, donde normalmente se sentaba en silencio, y se agachó en la misma esquina. Tocó el suelo con las yemas de los dedos, como si buscara allí un rastro de sí misma. Sofía la observaba desde lejos, respetando ese momento. No era nostalgia. Era como si Inés quisiera asegurarse de que todavía pertenecía a su propia historia. Después de todo, fue allí, en ese lugar ignorado, donde escuchó lo suficiente para cambiar su vida. Y sabía que algunas raíces, incluso las invisibles, sostienen árboles enteros. Luego entraron juntos a la sala de reuniones, la misma donde la voz de la niña, previamente desacreditada, había salvado un negocio de $500 millones. La mesa de cristal estaba cubierta con un lienzo blanco, como si estuviera durmiendo. Inés se acercó a la ventana, miró la ciudad que se extendía abajo y se quedó en silencio. Sofía se acercó lentamente y dijo, casi en un susurro: «Desde arriba parece más grande, ¿verdad?». Inés asintió, pero no era solo la vista lo que impresionaba. Fue el contraste, el antes y el después. La muchacha que había entrado allí por casualidad, protegida únicamente por una chaqueta prestada, ahora estaba de regreso con su propia historia en sus manos. Y mientras miraba su reflejo en el cristal, comprendió algo que quizá ni siquiera podía expresar con palabras: que el mundo no cambia de repente, sino que a veces basta con que una persona crea que puede hablar y ser escuchada, para que el resto empiece a escuchar también. En los días siguientes, la vida continuó con una nueva tranquilidad, pero llena de sentido. Inés volvió a ser una niña de 10 años en muchos momentos del día. Se reía de cosas tontas, le hacía muecas a su madre en el espejo y se quejaba del sabor de los frijoles, pero en otros momentos mostraba signos de alguien que había visto más de lo que debía para su edad. A veces, cuando escuchaba discusiones en la calle o veía las noticias en mi celular, permanecía en silencio durante largos minutos. Luego tomaba papel y lápiz y comenzaba a escribir. No dijo nada. «Acabo de escribir». Era su manera de entender el mundo. Y Sofía, que antes intentaba descifrar cada gesto de su hija, ahora aprendió a simplemente seguirla. Sabía que no era necesario comprender todo inmediatamente. Algunas cosas solo necesitaban espacio y tiempo. Dos cosas que nunca antes habían tenido en paz. Una noche llovió mucho y se fue la luz en el barrio. Madre e hija reunidas en la cocina con 2 velas encendidas, como en los viejos tiempos. Sentados en el suelo, comenzaron a hablar de cosas sencillas. ¿Qué harían si tuvieran una casa con patio? ¿Si les gustaría tener un perro?
cómo se llamaría. Inés, con la barbilla apoyada en las rodillas, dijo que quería plantar árboles para no tener frutos, tierra para que existan. Sofía sonrió en la oscuridad. Eso, viniendo de otra persona, podría haber parecido poesía, pero viniendo de Inés, fue simplemente honestidad. La luz volvió a encenderse poco después, pero ellos permanecieron allí, en el suelo, sin prisas, porque sabían que ese tipo de momento era raro, y porque en el fondo sabían que incluso los días normales ahora tenían otro valor, el valor de alguien que pasó demasiado tiempo siendo invisible y aprendió finalmente a existir en voz alta. Tiempo después, Inés fue invitada a participar en un grupo de discusión en una escuela pública de otro barrio, donde los niños vivían realidades muy similares a la suya. La invitación vino de una maestra que había leído su historia y quería que sus estudiantes escucharan de alguien que también creció con poco, pero aprendió mucho. Al llegar a la escuela, Inés pidió no estar en el escenario ni en el púlpito. Quería sentarme en el suelo, como todo el mundo. Y eso fue lo que hizo. Habló de los sonidos que escuchó en el edificio donde trabajaba su madre, de los libros olvidados en la basura, del día en que todo cambió, pero no hablaba con glamour. Él habló simplemente. Dijo que, a menudo, aprender era solo una manera de no volverse loco, de sobrevivir con dignidad en un mundo que insiste en silenciar a los pequeños. Y al final dejó una pregunta en el aire. ¿Qué oyes cuando nadie cree que estás escuchando? La pregunta quedó flotando en la habitación durante unos segundos. Entonces, una niña levantó la mano y dijo que escuchaba a su hermano mayor estudiar por la noche y trataba de memorizar lo que leía en voz alta. Un niño dijo que leyó las señales de tráfico y trató de entender las reglas de tránsito por su cuenta. Otro dijo que le gustaba contar pasos y crear códigos con ellos. Inés escuchaba atentamente cada respuesta, sin interrumpir, como si estuviera recogiendo semillas. Y tal vez eso fue todo. Ella sabía, como pocos, cuánto puede guardar un niño en su interior antes de que nadie lo note. Al final de la conversación no hubo aplausos ni fotos, solo abrazos y miradas cómplices. Y eso, para Inés, valió más que cualquier titular, porque fue allí, en ese terreno áspero y resonante, donde nacieron las siguientes voces listas para ser escuchadas. De camino a casa ese día, Inés estaba más tranquila de lo habitual. En el autobús, apoyó la cabeza en el hombro de su madre y observó las luces de la ciudad que pasaban por la ventana. Sofía no preguntó nada. Él simplemente puso su brazo alrededor de su hija y se quedó allí, sintiendo el peso ligero de ese silencio compartido. Sabía que no era tristeza, ni tampoco cansancio. Fue una reflexión. Inés iba digiriendo todo lo que había oído, todas aquellas historias contadas por vocecitas, pero llenas de verdad. Cuando bajaron en la parada del autobús, la calle estaba mojada por la llovizna que había caído antes. Inés se detuvo un momento. Miró al suelo y dijo, «Creo que cada uno tiene un lenguaje secreto». Sofía le preguntó qué quería decir con eso, e Inés respondió, «Una forma de hablar sin que nadie se dé cuenta, como quien dibuja o escucha en silencio». La madre simplemente sonrió. Así fue Inés. En los días siguientes, Inés comenzó a escribir con más frecuencia. Escribió cartas que nunca envió, historias que terminaron en silencio y diálogos entre personas que solo existían en su imaginación. Sofía comenzó a guardar cada hoja en una carpeta, con el cuidado de quien archiva algo preciado. Un día le preguntó a su hija si quería mostrarle esos textos a alguien. Inés meneó la cabeza. Dijo que aún no era el momento, que algunas cosas necesitan crecer en la oscuridad, como las semillas. Y Sofía entendió. Una vez más, no insistió, porque había aprendido que respetar el tiempo de Inés era la forma más pura del amor.
No se trataba de empujarla al mundo, sino de dar cada paso de la manera correcta. Y si un día esas palabras salieran a la luz, quería que fuera por voluntad de ella, no por presión ni por fama, sino por verdad. Una mañana, cuando Inés llegó a la escuela, encontró una hoja pegada en el tablón de anuncios con el título Semana de la Voz Infantil. Fue un proyecto nuevo, inspirado en su historia, para brindar un espacio a estudiantes que quisieran compartir ideas, experiencias o talentos. Toda la escuela estuvo involucrada, desde el personal de limpieza hasta la administración. Habría grupos de discusión, presentaciones artísticas e incluso una pequeña exposición de dibujos y textos. Cuando le preguntaron si Inés quería participar, ella dudó. Todavía no sabía si quería ser el centro de algo, pero después de unos días decidió dejar uno de sus textos en el buzón de sugerencias, sin nombre ni firma. Fue una breve crónica sobre escuchar a la gente en los ascensores e imaginar sus vidas a través de las palabras individuales que decían. El texto fue leído por el coordinador el último día de la semana y muchos estudiantes quedaron conmovidos, incluso sin saber quién lo había escrito. Cuando llegaron a casa esa noche, Sofía encontró a su hija tendida en el suelo de la sala, con las manos detrás de la cabeza y mirando al techo. Se sentó a su lado y permaneció en silencio, esperando que dijera algo. Inés preguntó entonces, ¿crees que si hubiera hablado antes todo habría sido diferente? Sofía pensó unos segundos antes de responder. Quizás, pero quizá nadie estaba dispuesto a escuchar. La niña asintió lentamente. Eso tenía sentido, porque en el fondo sabía que no fue solo el francés quien la impresionó ese día en la torre. Fue el coraje de levantar la mano cuando nadie esperaba nada de ella. Fue el acto de decir, puedo ayudar, y decirlo tan claramente que nadie tuvo más opción que escuchar. Y ella sabía que ese tipo de coraje no se puede enseñar. Está construido, en silencio, día tras día. El impacto del texto anónimo tuvo más impacto en la escuela que cualquier cartel de campaña o conferencia formal. Los profesores comenzaron a repensar sus enfoques. Los estudiantes tímidos empezaron a participar más y el propio tablón de anuncios se convirtió en un espacio activo de expresión. Nadie descubrió que el texto era de Inés y ella lo prefirió así. Sentí que cuando el mensaje importaba más que el nombre, el impacto era más honesto. Sofía, por supuesto, lo sabía todo, pero guardaba el secreto con la misma reverencia con la que esconde una reliquia. Fue como si juntos estuvieran sembrando algo invisible, pero profundamente transformador. Por primera vez, la escuela donde antes reinaba el silencio ganó voces diferentes, ruidos nuevos, de esos buenos ruidos que nacen del deseo de ser escuchados. Y todo comenzó con una niña que, durante años, observó el mundo en silencio desde un rincón de un pasillo. Un día, Carmen llamó con voz emocionada. Dijo que el director general quería volver a reunirse con Inés, no para una reunión, ni para una foto institucional, sino para una conversación sin guión. Inés aceptó, llegó con su madre y fue recibida con un abrazo. Marcos, visiblemente más ligero, le dio las gracias una vez más, pero dijo que ahora quería saber cómo veía ella el futuro. La pregunta quedó en el aire por unos segundos. Entonces Inés respondió, no veo el futuro, lo oigo. Está lleno de voces que aún no se han escuchado. La frase tomó a todos por sorpresa, pero nadie se rió. Al contrario, permanecieron en silencio, porque todos sabían que ella tenía razón. Hay voces que viven atrapadas en el silencio por falta de espacio, por miedo y por costumbre. Y en ese momento comprendieron que dar voz a los invisibles no era caridad. Fue una reparación. Fue una justicia tardía con nombre y apellido. En los meses siguientes, Inés continuó su viaje sin prisas. Rechazó algunas invitaciones a eventos y entrevistas
y aceptó otras con la condición de poder hablar a su manera, sin guión ni vestuario. Sofía siguió todo con la misma actitud de siempre. Apoyo silencioso, presencia constante, orgullo sin exageraciones. La relación entre ambos, que siempre había sido de complicidad, ahora parecía más sólida que nunca. No había vanidad entre ellos, solo verdad. Inés no se veía como símbolo de nada y Sofía no quería que su hija se convirtiera en abanderada de ninguna causa. Sabían que al mundo le gusta convertir las historias en un espectáculo, pero el suyo estaba hecho de silencio, paciencia y resiliencia, elementos que no aparecen en los titulares, pero que mantienen unidos puentes enteros cuando nadie mira. Y sabían que aún quedaban muchos puentes por cruzar. Una nublada mañana de martes, Inés escribió en una de las últimas páginas de su cuaderno azul: el sonido más importante de mi vida no fue el que pronuncié en francés, fue el silencio que me permitieron llenar. Ella no se lo mostró a nadie. Simplemente cerró el cuaderno, lo puso debajo de la almohada y fue a ayudar a su madre con el café. Era día de mercado en la calle, trasera y, como siempre, disfruté escogiendo fruta con ella. Caminaron juntos entre los puestos coloridos, riéndose de pequeñas cosas, como el vendedor que hacía chistes malos y la señora que siempre intentaba darle una pieza extra de fruta a esa niña estudiosa. Era un día normal, pero ahora los días ordinarios tenían otro peso, porque después de todo, después de ser escuchada, reconocida y respetada, Inés por fin pudo vivir como todo niño debe, en paz. Para el 11º cumpleaños de Inés, Sofía preparó un pastel sencillo en casa e invitó solo a algunos vecinos y compañeros de escuela. Nada grandioso, ningún fotógrafo, ningún reportero, ningún discurso. Inés solo pidió que hubiera calma. Recibió lápices de colores nuevos, un libro en francés y un bloc de papel reciclado. Cuando apagó la vela, pidió un deseo en silencio y luego volvió a reír con los otros niños, jugando acertijos y juegos de memoria visual, un juego que siempre ganaba. Fue una tarde luminosa, sin la tensión que antes acompañaba a todo lo que venía después del éxito, porque ahora la fama ya no era una novedad, pero libertad sí. Y ese día lo que más conmovió a Sofía no fue la fiesta ni los regalos, sino el sonido de su hija riendo entre otros niños sin la más mínima preocupación por ser especial, simplemente feliz. Después de la fiesta, mientras limpiaban juntas la sala, Inés le preguntó a su madre si podía guardar el viejo cuaderno con los dibujos y frases en una caja, junto a los libros rotos que había sacado de la basura años atrás. Quería dejar todo junto, como si fuera una colección de lo que lo construyó. Sofía ayudó, pasando lentamente la mano sobre cada objeto, como si manipulara reliquias. Mientras cerraba la tapa, Inés escribió con un marcador: cosas que nadie vio, pero estaban aquí. Guardaron la caja encima del armario y volvieron a su rutina. Y quizás ese era el mayor símbolo de aquella nueva etapa, la posibilidad de conservar recuerdos sin tener que demostrar nada a nadie. Porque ahora ya no se trataba de convencer al mundo de que ella tenía valor. Se trataba de preservar las raíces que sostenían todo cuando el mundo aún no podía verlo. Unos meses más tarde, el edificio de la empresa, donde todo comenzó, fue sometido a una importante renovación. Cambiaron la fachada, modernizaron las oficinas y reemplazaron el mobiliario del piso 40. Pero la recepción principal guardaba un detalle que llamó la atención de muchos. Una pequeña y discreta placa metálica fijada a la pared donde solía sentarse Inés. En ella, una frase grabada: aquí, una niña escuchó al mundo hasta que el mundo la escuchó a ella. No tenía nombre, ni fecha, y así fue exactamente como lo prefirió Inés. Marcos, el director general,
Dijo que no se trata de un homenaje, sino de un recordatorio para que nadie ignore el talento que llega sin insignia o diploma. Sofía visitó el lugar un sábado mientras la empresa se encontraba cerrada. Colocó los dedos sobre el plato y permaneció allí unos minutos en silencio. Recordó el día en que todo ocurrió y lo diferente que podría haber sido todo, si nadie hubiera escuchado. De camino a casa, en el autobús medio vacío, Sofía miró a su hija durmiendo contra la ventana. Su cabello estaba desordenado, sus lápices aún en el moño, y su rostro estaba tan sereno como siempre. Pensó en todo lo que habían pasado, los días en que solo tenían arroz y pan duro, las noches en que Inés hacía preguntas sobre el mundo que no podía responder, los momentos en que casi se había dado por vencida, y luego sonrió. No por alivio, sino por reconocimiento. Reconoció en su hija una fuerza que nunca supo nombrar, algo entre sensibilidad y valentía, algo que nace del silencio pero no se instala en él. Al llegar a casa, Inés, todavía con sueño, cogió su cuaderno nuevo y garabateó otra frase. El mundo está lleno de ruido, pero a veces solo necesita una vocecita que diga lo justo en el momento justo. Una noche, hacia finales de año, Inés fue convocada a una nueva reunión en la empresa. No se trataba de eventos, proyectos sociales o entrevistas. Fue una conversación sencilla entre ella, Carmen, y dos empleados del Departamento de Educación Corporativa. Querían saber si le gustaría ayudar a revisar los materiales para el nuevo programa para superdotados, no como estudiante, sino como asesora. Inés abrió los ojos por un segundo, sorprendida. Luego miró a su madre, quien asintió con una pequeña sonrisa. Aceptado. Comenzó a visitar el edificio una vez por semana, siempre con una pequeña mochila en la espalda y un cuaderno en las manos. Leyó los materiales, hizo observaciones en letra pequeña en los márgenes y sugirió cambios que nadie esperaba. Tal vez puedas explicarle esto como si se tratara de alguien sentado en el suelo, dijo. Y con esto recordó el punto de partida. No es el contenido lo que falta, sino la escucha. Con el tiempo, algunos empleados mayores comenzaron a llamarla la chica que nos enseñó a escuchar. Y aunque el apodo la hacía sentir un poco tímida, no lo rechazó, porque en el fondo era verdad. Inés nunca quiso impresionar. Ella nunca planeó ser un símbolo de nada. Ella solo quería comprender el mundo y, tal vez, ser comprendida por él. Y ahora, ayudando a otros niños a ser vistos, sintió que estaba cumpliendo un papel que no requería medallas. Fue como escribir una historia colectiva con diferentes manos. Una historia donde ningún niño necesitó levantar la mano y gritar para hacerse notar. Donde bastaba estar allí con su silencio, su mirada curiosa, sus garabatos, y que alguien se dé cuenta, alguien que escuche, alguien que diga, tienes algo que decir y quiero escucharlo. Porque para Inés eso fue lo que lo cambió todo. Siempre lo había sido. Un sábado cualquiera, mientras organizaba los cajones de la nueva estantería del apartamento, Inés encontró un viejo trozo de papel, doblado en 4, en el fondo de una caja de zapatos. Era la hoja de papel donde había garabateado años atrás las primeras palabras que aprendió en francés. Palabras sueltas, sin orden. Bonjour, écouter, fenêtre, maman, silencio. Lo miró fijamente durante un rato, en silencio. Luego se lo mostró a su madre. Sofía pasó los dedos sobre las letras descoloridas y dijo, ¿recuerdas cuándo escribiste esto? Inés respondió que sí, pero que no sabía por qué. Quizás porque me gustó el sonido. Y tal vez eso fue todo. Porque en el fondo todo lo que había logrado empezó así, con el sonido de unas palabras apicentucientes, las que nadie prestaba atención. Sofía metió el papel en un sobre y lo colocó junto a la carpeta de cuadernos viejos. Y ambos lo sabían. Esas palabras no eran solo recuerdos, eran raíces. A última hora de la tarde,
Fueron al kiosco del barrio y compraron 2 paletas. Se sentaron en la acera como siempre lo hacían, observando el movimiento en la calle. Una pareja discutía en el piso de arriba, unos niños jugaban a la pelota descalzos en la esquina y un anciano leía el periódico en voz alta a un amigo ciego. Inés miraba todo aquello con la misma mirada atenta de siempre, pero ahora con una calma diferente. Ya no era solo la niña la que miraba. Ella era la chica que, cuando hablaba, era escuchada y que nunca dejaba de escuchar. Sofía tocó suavemente la mano de su hija y dijo: «Todavía me sorprendes». E Inés respondió sin apartar la vista de la calle: «Es que tú siempre escuchaste primero, mamá». Sofía no respondió. Él simplemente sonrió, porque allí, en esa acera cualquiera, entre paletas derretidas y ruidos de vecinos, todo parecía estar en su sitio. En una fría mañana de invierno, Inés fue llamada a visitar una escuela de élite de la ciudad. La administración quería que ella participara en un círculo de lectura con estudiantes de la escuela primaria. Cuando llegó, con su abrigo gastado y su mochila remendada, algunas miradas desviaron la mirada. Era un lugar donde todo estaba pulido: los uniformes, los pasillos, incluso las sonrisas. Pero cuando empezó a leer un pasaje de Víctor Hugo en francés fluido, las miradas regresaron, no por asombro, sino por respeto. Después de la lectura, una niña de ojos claros y cabello lacio preguntó cómo aprendió a hablar así. Inés respondió con calma: «Escuchando lo que tiraron». La maestra intentó suavizar la frase con un elogio, pero ya era demasiado tarde. Toda la sala lo comprendió. Y allí, en esa escuela de élite, algo cambió, aunque solo fuera por unos minutos. Un espejo fue colocado frente a un mundo que rara vez se ve reflejado. Al salir, el director le preguntó si aceptaría una beca completa para estudiar allí. Fue una propuesta generosa. Sofía estaba sorprendida, emocionada, pero esperaba la respuesta de su hija. Inés le dio las gracias, sonrió y respondió con firmeza: «Prefiero quedarme donde estoy. Todavía hay mucha gente a la que nadie escucha». El director intentó insistir, pero ella entendió. No se trataba de rechazar oportunidades, sino de elegir dónde tu presencia marcaba la mayor diferencia. Sofía e Inés salieron del colegio de la mano, caminando por la acera arbolada sin remordimientos, porque sabían que la voz de una niña no necesita resonar en auditorios lujosos para ser poderosa. A veces, el lugar adecuado donde estar es precisamente allí donde otras voces aún permanecen en silencio. E Inés supo que su camino no era el de brillar solo, sino el de encender luces en pasillos que el mundo todavía se empeña en mantener oscuros. Meses después, el programa Inés Ramírez llegó a 1000 niños en diferentes regiones del país. La compañía lo celebró con un vídeo discreto y sin rodeos, en el que ni siquiera aparecía el protagonista. Los oradores eran otros niños y niñas de barrios olvidados, que ahora tenían acceso a libros, cursos y apoyo. Inés vio el vídeo en su celular junto a su madre, sentada en el borde de la cama, abrazada a una vieja manta. Finalmente cerró el aparato y dijo: «Ahora sí». Sofía le preguntó qué quería decir con eso, e Inés explicó: «Ya no soy la única, ahora hay otras voces». Eso era lo que siempre le importaba, no su propio nombre en el centro de atención, sino el efecto de lo que experimentaba. Fue como si, después de todo, finalmente hubiera comprendido su lugar en el mundo: ser un puente, ser un crack, ser un oyente para aquellos que aún viven al borde del ruido. Esa noche, antes de dormir, Inés escribió una frase más en el nuevo cuaderno que le había regalado la empresa, pero que ella todavía prefería llamar «mi cuaderno de pensamientos». Escribió: «Existir verdaderamente es cuando alguien escucha lo que no dijiste en voz alta», y lo cerró con cuidado, como siempre lo hacía. La vida ya había vuelto a su ritmo cotidiano: clases,
tareas, filas en el supermercado, frijoles que se quemaban si no prestabas atención. Pero había algo diferente en todo aquello. Era como si cada pequeña rutina ahora tuviera un propósito detrás. No porque el mundo la hubiera convertido en una bonita historia, sino porque, en el fondo, ella nunca quiso ser un ejemplo, solo quería ser libre. Y tal vez, solo tal vez, eso era la libertad. No tener que levantar la mano para ser escuchado, solo estar allí, presente, vivo, entero. Unos años más tarde, ya adolescente, Inés comenzó a trabajar como voluntaria en proyectos sociales centrados en la educación comunitaria. No hizo de ello una profesión ni se convirtió en orador. Seguí estudiando, leyendo, escribiendo en silencio, pero siempre que podía, aparecía en escuelas públicas o centros culturales para hablar con niños que, como ella alguna vez, esperaban en silencio una oportunidad de existir. No habló del contrato de $1.000 millones, ni del CEO, ni de la conferencia internacional. Habló de escuchar, de observar, de resistir sin hacer ruido. Dijo que no era necesario hablar en voz alta, sino hablar con significado. Y a veces, el mundo escucha mejor cuando la voz viene de donde menos la espera. Fue sencillo, directo y precisamente por eso impactante. Los niños no abandonaron sus conversaciones queriendo ser famosos. Se marcharon queriendo ser escuchados. Y eso para ella era más que suficiente. Sofía continuó trabajando, ahora en una organización vinculada al programa que inició su hija. Tenía estabilidad, respeto y voz activa, pero sobre todo había paz. Los dos compartían un pequeño apartamento, pero estaba lleno de libros, cuadernos, plantas y silencio, el buen silencio, el que acoge. A veces cenaban viendo vídeos de entrevistas antiguas, otras veces simplemente hablaban de su día. Inés había crecido, pero todavía usaba lápices en el pelo y le gustaba dormir cerca de la ventana. Ciertas cosas no cambiaron, y Sofía, mirándola, sintió algo que ninguna palabra podría expresar. Fue más que orgullo, era una certeza. El mundo podía incluso intentar no ver, pero una vez que oyera a Inés, o a cualquier niño como ella, nunca más podría fingir que no oía. Porque hay verdades que una vez dichas no se pueden borrar. Ellos solo hacen eco. Una tarde cualquiera, Inés y Sofía regresaron del mercado con bolsas llenas de fruta madura y pan fresco. La calle estaba tranquila y el cielo comenzaba a cambiar de color. Se sentaron en su banco habitual frente a la panadería, solo para descansar un poco antes de subir. Pasó un niño vendiendo dulces e Inés compró uno. Le dio al niño una sonrisa tímida y dijo, «Gracias». Él le devolvió la sonrisa y lo siguió. Sofía miró a su hija y le dijo, «¿Te has fijado alguna vez en que algunas personas nunca miran a estos chicos?» Inés asintió, sin dejar de mirar el final de la calle. Entonces dijo, «Por eso te miro, porque así me viste tú también». Y allí, sin prisas, sin grandes revelaciones, madre e hija comprendieron que ya no necesitaban aplausos, ni titulares, ni promesas. Ya tenían lo que realmente importaba, mirar, escuchar y quedarse. Esa noche, mientras la ciudad perdía velocidad, Inés abrió su cuaderno y escribió una vez más. Solo una frase. Algunos gritos cambian el mundo, pero también algunos silencios. Luego cerró el cuaderno, apagó la luz y se acostó con la cabeza vuelta hacia la ventana. El ventilador emitía un sonido constante y afuera el mundo continuaba, ruidoso, apresurado, distraído. Pero en aquella sencilla habitación, donde todo empezó y todo continuó, una historia seguía creciendo, no para impresionar, no para brillar, sino para recordar que a veces el mayor poder reside en quienes escuchan lo que nadie dice, y que cada niño que lleva el mundo sobre sus hombros en silencio solo
Necesita una oportunidad de demostrar que detrás del ruido hay una voz que cuando finalmente se escucha, lo cambia todo. La voz de Inés resonó en aquel edificio no porque fuera fuerte, sino porque era real. Ella no quería escenario ni aplausos, solo quería ser escuchado. Y a veces eso es lo que más necesita el mundo, alguien que escuche tanto, que termine diciendo exactamente lo que nadie tuvo el coraje de decir. ¿Cuántos niños como ella permanecen invisibles ahí fuera, esperando solo una oportunidad para demostrar quiénes son? Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Activa la campanita porque nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.